Muy bien, ya ustedes conocen a Carolina Barrero, siempre deja una estela de discusión y análisis y profundidad por donde pasa, así que te agradezco que regreses a nuestra mesa. ¿Cómo estás? Muy bien, Muy bien. encantada de estar de vuelta contigo. Sí. Me encanta. Y me encanta que traigas a Amalia Calzadilla, que es del grupo Ciudadanía y Libertad. Las dos son de Ciudadanía. Las he seguido el trabajo que hacen desde España, desde distintos foros, y te agradezco que llegues aquí porque sé que es la primera vez que estás en Estados Unidos, llevas apenas 2 días, así que bienvenida. ¿Cómo te sientes? Gracias. Encantada de estar en Estados Unidos, encantada de estar en Miami, muy agradecida por el recibimiento que me dieron los cubanos acá. Es cierto que era obligatoria la visita a esta ciudad, es la segunda ciudad con más cubanos en el mundo, ¿no? Después de La Habana. Y a la vez muy triste, porque realmente lo que me trae a Miami es precisamente el funeral del niño Damir Ortiz Ramírez. Ustedes estuvieron junto, por supuesto, con otras organizaciones y grupos, denunciando desde el principio, ¿no?, todo lo que estaba sucediendo. Exactamente. Conocíamos del caso porque en noviembre del 2023 la madre del niño se había presentado en el Ministerio Nacional de Salud Pública en Cuba para precisamente exigir que se le diera la atención médica adecuada, cosa que no había sucedido a lo largo de la vida del niño, un niño que padecía ya una condición desde su nacimiento. Y a partir de ese momento, a través de la activista Diasniurka Salcedo Verdesia, conocimos de la historia de Elianis y comenzamos esta campaña para tratar de salvar al niño Damir, junto con otros activistas que también estaban dentro de la isla. Un poco para si hay alguien despistado, ¿no?, o que no está en las redes, recordar la historia de Amalia Calzadilla, que en Cuba ya se hizo notoria debido a videos, a protestas, a su activismo. Vamos a recordar, a ver, me dice el primero, ¿no?, que creo que estás hablando de los ministros, no sé, adelante. Este es el recibo de una mujer que tiene 3 niños en el mes de julio del año 2021, cuando ustedes decidieron cambiar las tarifas para la población. Yo les voy a ser sincera. Los recursos no son del pueblo. Eso no es lo que dice la empresa estatal socialista y toda la bobería, que los recursos son del pueblo. ¿Hasta cuándo el pueblo va a seguir pagando las comodidades de ustedes? Ustedes han leído en el diccionario lo que significa la palabra ministro. Significa funcionario público que sirve a los demás, no nosotros a ustedes. Y estoy cansada de esto. Esto es una maldad, y lo voy a decir así mismo. Y yo soy una persona súper decente. Yo soy una persona súper fina. En el mes de julio del año pasado yo pagué 6.000 pesos de luz, porque hace 10 años, que los edificios que hicieron para los trabajadores del Ministerio de la Construcción en Calzada de Buenos Aires y consejero Arango, ni el ministro de la Construcción, ni el de Tejimina, ni la cabeza de un guanajo les importó que tuvieran gas. En mi casa me quitan la luz todos los miércoles. Mis hijas, que están en edad escolar, dejan de ir a la escuela porque no tengo con qué cocinar. Bien. Bueno, en aquella época todos los miércoles te quitaban la luz, pero ahora la quitan todos los días. Ahora es constante. O sea, ahora realmente el sistema está diseñado para que las personas tengan muy pocas horas de corriente en el día. De hecho, hay casos en los que están más de 24 horas sin corriente, en especial en las zonas que no son de la capital, en las provincias. Y la población no cuenta con otras fuentes de energía para la cocción de alimentos, o sea que la situación es crítica. Pero en ese momento lo que ocurría era que esos edificios no recibían ningún servicio de gas, ni gas licuado, ni gas manufacturado. Y siempre por alguna razón, cada miércoles interrumpían el servicio de la corriente. Por supuesto, eso generaba un estado de desesperación entre las 56 familias que vivían en esos edificios. Tremendo, pero en mi caso, al ser madre de 3 niños, al tener que cumplir con un horario escolar, yo tenía que vivir como una nómada y tenía que estarme yendo de mi casa a la casa de algún amigo, de un familiar, a veces de mi abuela, solo con el objetivo de poder cocinar para los niños. Eso implicaba que faltaran al colegio y también como resultado de esa gestión llego a conocer, como resultado de mi gestión para garantizar el gas para mi familia, llego a conocer que el servicio estaba interrumpido para más de 15.000 familias en La Habana. Un dato que me dio precisamente la empresa de gas manufacturado, que era la que debía suministrar el servicio en el área donde yo vivía. O sea, que estaban dejando desamparadas a muchos cubanos en el área de la capital. O sea, yo no llegué a tener el dato de cuánto sería en el resto del país. Pero bueno, sabemos que La Habana, dentro de la crisis, es posiblemente quien se vea
ligeramente menos afectada. Entonces, evidentemente, eso me daba una connotación, al menos una idea de la gravedad del problema en aquel entonces. Ahora es más crítico. Hablaste de los niños en plural. ¿Cuántos tienes? Tengo 3 niños. 3 niños. ¿Los lograste sacar de Cuba? Sí, se fueron conmigo. En noviembre del 2023 nos fuimos para Madrid. Vivimos ahí, mi esposo con los niños y yo. Lamentablemente no puedo regresar a Cuba. Ellos en muy breve tiempo después de mi salida me hicieron saber que no podría regresar. Y bueno, eso separó a mi familia. En mi caso me separó de mis padres, de mi abuela, mis tías, mis primos. Solo tengo a mi esposo y a mis hijos en Madrid. Y de hecho lo agradezco porque sé que hay otros activistas que ni siquiera tienen a sus hijos consigo. Pero sí es una realidad que destroza mucho saber que no puedes estar cerca de tus padres. Ahora, yo tenía una amiga, una magnífica periodista, Tessy Martínez, que me decía, pero la gente en Cuba está muy alterada siempre, ¿no? Y entonces yo le decía, porque Tessy o nació aquí o vino de pequeña, le decía, yo te quiero ver en la cola del pan, el primer día puedes estar muy tranquila y no alcanzaste pan para tus hijos. El segundo a lo mejor. Cuando tú lleves 7 días que no logras llegar ahí a la cola, no, como unos rolos, yo le decía, me lo imaginaba, termina uno alterándose. Es un sistema que altera de los nervios a las personas, ¿tú no crees? A cualquiera. Y estamos hablando ahora de 24 horas sin luz. Estamos hablando de que a los niños, bueno, lo que acaba de pasar con Damir, ¿no? Las madres tienen miedo de llevar a los hijos al hospital, tienen miedo de llevar a los hijos a sus escuelas, que no están aprendiendo nada. Es un país completamente derrumbado, colapsado, donde el Estado se ha convertido en el asesino de la población. O sea, que es una situación que empeora por segundo y de la que ellos son los únicos responsables. Hay un momento que tú dices algo con una ironía muy simpática, que es, acaben de vender el país. Vamos a ver, esto estando en Cuba. Estoy culpando aquí a los que dirigen, a los de arriba, porque tú, ministro de Energía y Minas, que tienes esa barriga bien gorda de llenártela con el bolsillo del pueblo y el sacrificio del pueblo, tú, mi compadre, tú en tus manos está resolver este problema. Y este problema no tiene que ver con que me pongas el gas, este problema tiene que ver con que sea justo y con que sea creativo. No dicen ustedes que le van a poner corazón, pues pónganle cerebro también para que funcione, compadre. No hablen más mierda y párense ahí y vean los problemas que tiene el pueblo. Ya no me interesa que me venga a buscar la policía, que me venga a buscar el TTI, no me importa, porque yo no les robo a nadie, ni vivo con lo que me da nadie, y estoy hasta la mismísima coronilla. En cualquier momento me enfermo de los nervios, porque mis hijos no tienen comida, porque no tienen zapatos, porque no tienen ropa, porque necesitan a mis familiares del extranjero para poder vivir dignamente en Cuba. ¡Coño, vendan el país! ¡Véndanlo por provincia! A lo mejor a cada le importa. ¡Véndanselo! Para que creen trabajo, para que la gente se gane su dinero dignamente y no cobren en MLC a 110. ¿Hasta cuándo? A ver, es un grado. ¿Qué pasaba después de que tú hacías eso? Yo conocí la verdadera cara del régimen a partir de que yo comencé a hacer esto. O sea, la primera repercusión directa que tuvo esa directa fue sufrir una campaña de descrédito. En mi casa hubo un corte general del internet, por tanto yo me desconecté de todos, yo no sabía realmente qué era lo que estaba pasando alrededor mío, tampoco sabía qué era lo que había generado. Y por demás fui asediada, fui perseguida, fui vigilada. Perdí cualquier forma de poder sustentar a mi familia porque nunca más se me permitió trabajar. Y por último, a raíz de estas directas, porque aunque yo me prometía cada vez que iba a ser la última vez, era imposible que fuera la última vez. Sentía necesidad de denunciar. Yo dije, bueno, si Pero todo... no tienen Cuba necesidad de estallar. Exacto, ¿no? exacto. Tienes que hacer catarsis, porque si tú vas a vivir esto, vas a vivir esta condena, si tú vas a ser reprimido, si a ti te van a privar de derechos fundamentales para la vida, si te vas a sentir como un esclavo, como un animal, al menos no quiero sentirme todo eso en silencio. O sea, mi única arma era decir lo que me estaba pasando, llorar como muchas veces lloré en las redes sociales
Y el hecho de poder transmitirlo también me sirvió para saber que muchas más personas pensaban como yo, aunque nunca mi intención ha sido que vendan el país ni anexarlo a ninguna otra nación. Yo siento realmente que los cubanos somos más que suficientes para poder gobernar dignamente nuestra nación. Tenemos recursos naturales y recursos humanos lo suficientemente fuertes como para poder cambiar el destino de Cuba y hacer de ella un país próspero. Pero bueno, sí es una realidad que tu grado de desesperación llega a materializar esas palabras de decir, Dios mío, sácame de este ahogo tan grande que siento. O sea, ayúdame, libera a los demás también, deja que los demás pongan sus miedos a un lado, o por lo menos que sientan que el temor a perecer, a morir, a ver tus hijos morir, sea mayor que el temor que puedes llegar a sentir a vivir la represión directa que sufres por parte de la seguridad del Estado, y que el pueblo cubano lo sabía, porque ya en este momento había transcurrido el 11 de julio. Qué bien, vamos a ir a una pausa. A mí me llama la atención, yo que las he seguido, el contraste del estilo también, ¿no? Es como si tú dijeras, son dos personas distintas, con un mensaje en el fondo es el mismo. Y eso es importante, ¿no? Porque eso me pasó a mí con muchos opositores cubanos que se han sentado en esta mesa cuando salían y parecían otra persona. Es como se habían tomado una pastilla, ¿no? De un tranquilizante. Y es que sí, que la libertad tranquiliza en cierto modo. Ya volvemos. Muy bien, continuamos hablando con Carolina Barrero y con Amalia Calzadilla, que tienen esta historia apasionante dentro de Cuba y que han salido y también, pues, yo creo que han tenido muchísimo éxito en ser recibidas en muchos foros internacionales por grandes personalidades, están diciendo lo suyo, están exponiendo su visión, y lo están haciendo con el coraje. Por ejemplo, aquí están en Ginebra, ¿no? Donde está la sede de la antigua Comisión, hoy Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y también tengo, ahí tenemos también, cuéntame un poco qué hicieron allí. Este era el foro de la CEDAW, un espacio en Naciones Unidas que busca defender los derechos de las mujeres en el mundo a manera general, pero que en esta ocasión estaba precisamente examinando el Estado cubano. Y es importante que nuestra población, sobre todo la que está dentro de Cuba, entienda que este tipo de espacio está monopolizado por supuestas organizaciones de la sociedad civil, como puede ser la Federación de Mujeres Cubanas, que sabemos que al final solo representa al Partido Comunista, pero que ellos utilizan como si organizaciones, exacto, precisamente para poder difundir el mensaje del partido. En realidad es una organización pro-gubernamental. Totalmente. Entonces, nosotros ahí, junto con otras activistas, porque en la segunda imagen se ve la presencia, por ejemplo, de Cubalex, una organización que se ha dedicado precisamente a la defensa de los derechos humanos que están siendo vulnerados en Cuba. Y de la interpretación de las leyes también. Exactamente. Nosotros fuimos precisamente para demostrar, primero, que las organizaciones que históricamente han hablado como organizaciones de la sociedad civil no lo son, y que el mero concepto está en que no se podía separar la comisión o la delegación que iba por parte del Estado de la propia federación. O sea, que ya por concepto no representaba a la sociedad civil. Ese era un objetivo. Y el segundo objetivo era lograr decir la verdad al respecto de la sociedad civil cubana y de qué está pasando dentro de Cuba y quién es el verdadero responsable. Porque muchas veces se asocia la crisis humanitaria que presenta el país a las sanciones del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Y nosotros los cubanos sabemos que no es cierto. Ahora, llevarlo a los organismos internacionales es un reto. Y es un reto en espacios como Naciones Unidas y es un reto también en Europa. Y ese, por supuesto, como parte del objetivo de trabajo de nuestra organización, está precisamente eso, demostrar quién es el responsable. La organización es Grupo Ciudadanía y Libertad. Exactamente, Ciudadanía y Libertad. Cuéntame qué es. Mira, nosotros estamos en una misión por la defensa y más que la defensa, la pelea, porque en Cuba no existe, de los derechos civiles y políticos. El derecho de asociación, el derecho de asamblea y el derecho de participación política, que son de los, bueno, el centro de todo el resto de la arquitectura de la represión, ¿no? Trabajamos, asistimos a grupos dentro de Cuba como jóvenes, estudiantes, madres, activistas, periodistas, a los que se les impide el derecho de asociación.
Estamos muy próximos, en mayo vamos a publicar un informe, que es un análisis jurídico sobre los momentos en la ley cubana que restringen y criminalizan este derecho, la ley 54, la ley 80, la ley 88, el Código Penal. Bueno, o delitos como desacato, propaganda enemiga. Incluso hasta 20 años en la ley 88 está prevista la sanción por financiación, algo que es un derecho de cualquier organización reconocido por Naciones Unidas. Estamos muy próximos y vamos a hacer, de hecho, una campaña de difusión a lo largo del mes de mayo y junio, porque en la Asamblea Nacional está prevista para julio la aprobación de una ley que se llama Ley de Formas Asociativas, que vendría a superar la ya conocida Ley 54, que es una ley que tiene 40 años. Es decir, es una ley añeja que de hecho apareció en el año 1985, justo cuando empezaba la Glasnost en la Unión Soviética. Unos meses después que asumió Gorbachev y que Fidel Castro la puso ahí precisamente para que en Cuba no hubiera Glasnost. Es decir, él dijo aquí, bueno, eso está pasando por allá, pero yo voy a controlar la sociedad civil. Uno de los incisos, de los artículos más complejos de esa ley que nosotros estudiamos en el informe, es que es suficiente razón de denegación por parte del Ministerio de Justicia, que es quien decide si aprueba o no la constitución y registro de una asociación civil o política. En Cuba, de hecho, están las políticas todas prohibidas desde la Constitución. Es que existan otras organizaciones con fines idénticos o similares. Bueno, desde el momento que la Constitución es una constitución socialista basada en el marxismo, ya hay una discriminación a la pluralidad. No, es peor todavía, es que si no eres marxista estás fuera de la ley. Correcto. Eso es una locura absoluta. Vamos a ver más fotos tuyas que me llaman la atención en Cuba, ¿no? A ver por dónde empezamos. Ahí estás en la manifestación. Cuéntame esa manifestación. Eso es el Vedado, ¿no? No, eso es en el Cerro. Eso es Cerro. Regresando a mi casa, la primera vez que me citaron la seguridad del Estado en el gobierno. ¿Por qué te citaron? ¿Por lo que colgabas en redes? Me citaron por la directa que habías publicado anteriormente, por la directa que habíamos hecho alusión, que es la famosa directa del gas. Ajá. El mecanismo de ellos en este entonces fue citarme en el gobierno del Cerro, supuestamente para darme una explicación, pero realmente era un circo donde había oficiales, estaba la seguridad del Estado presente, había represores vestidos de civil o vestidos de militares para intimidarme. Y donde además, por ejemplo, no permitían que fuera todos los vecinos que estábamos afectados por esa situación, sino simplemente yo, para darme una demostración de fuerza bruta. Claro, ¿qué sucede? Que fuera del gobierno del Cerro se reunió la prensa internacional acreditada en Cuba porque querían conocer de mi historia. Realmente yo no sabía, porque no tenía acceso al Internet, la repercusión mediática que había tenido mis palabras, por ende no podía pensar que estuvieran ahí, pero estaban. Y además mis propios vecinos, a quienes les agradezco muchísimo el gesto noble que tuvieron, son las personas que ustedes ven ahí, que salieron para hacerme sentir protegida. ¿Qué es esto que estás llena de cámaras? Como que es muy extraño si no eres un personaje oficial en Cuba. Bueno, ¿ese es el día que te citaron? Ese fue el día que me citaron. Eso fue de regreso a mi casa. Y esto es en plena pandemia, ¿no? En plena pandemia. De hecho, esto fue un lunes y el miércoles yo me enfermé de COVID. Todos estábamos enfermos de COVID. Y aquí lo que vemos son básicamente los periodistas que me interceptaron, porque yo no podía pensar que hubiese prensa para mí, mucho menos por razón de mi historia. Me interceptaron en la calle y me pidieron que hiciera alguna declaración de lo que había ocurrido. Pero bueno, realmente yo las declaraciones las hice después, en un espacio, en mis redes sociales, porque mi lenguaje dentro de Cuba siempre fue directo con el pueblo, hoy todavía lo es. Pero bueno, por supuesto, ya desde el trabajo de la organización, dándole también espacio a los medios, ¿no? A otros medios de difusión. Quiero aprovechar que tú dices de me citaron para decir algo que mucha gente nos ve en Cuba, en la medida que lo permiten los apagones, etcétera. Tú sabes que en este país, y yo sospecho que en todas las democracias, la policía no te puede citar obligatoriamente. A ti ahora la policía te invita a ir a su estación y tú le dices no, porque tú no vas a ir a que te interroguen en su terreno. Como hablábamos también de que la policía te toca la puerta y te dice, ¿puedo pasar? Y tú le dices no, la policía no puede pasar si no tiene una orden judicial.
Claro que en Cuba para ellos tener una orden judicial es fácil porque el sistema judicial está en sus manos. Pero esa costumbre que hay en Cuba de que te cito a la estación de policía, eso en un mundo libre no existe. En este país te cito a la policía, te dicen, no, pues no voy. Tienen que conseguir una orden de arresto para poderte llevar ante un juez. Esas son cosas que uno desconoce por completo. Vamos, me dice... a ver, quiero que me comentes una imagen, a mí me parece ridícula, pero a lo mejor tiene algún sentido, donde está, vemos al antiguo, a ver, esto es como un acto público y le entregan un machete a Humbertico, ¿cómo que se llama? López. ¿Cómo es? Sí, Humberto López. Humberto López, un machete. Y a varias gente ahí, ¿no? Ahí vemos a ver Prieto, etcétera. ¿Qué significa esto? Él habla, está emocionado por el machete, a ver. El compromiso de actuar como un soldado activo de la patria en este tiempo de una guerra diferente, pero diferente con las mismas esencias, que son básicamente destruir la revolución, acabar con la identidad, con la nacionalidad cubana. O sea, este machete simboliza en definitiva, creo que la acreditación por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de que cada uno de los que hoy lo hemos recibido somos en definitiva esos servidores, guerreros y soldados de esta revolución. Esto hay que guardarlo porque es una autoinculpación. Mira, ¿qué tú crees de ese truco? Porque es un truco de confundir patria con revolución, patria con partido, de encerrar los valores nacionales dentro de las estrechas paredes de su fracasado proyecto político y la idea de que todos se ven como guerreros, ¿no? ¿Hasta dónde la gente se cree ese cuento? Yo creo que ni él, ¿no? Si este es el ejército con el que cuenta la dictadura, es una señal de lo poco que le quedan. Eso es lo primero que te tengo que decir. Porque esas personas que estaban condecorando ahí, eso es una gerontocracia, están todos ya pasaditos de edad y los que son más jóvenes como Humberto López, con ese machete no van a acabar no van a llegar ni a la esquina. Nada más hay que verlo para darse cuenta de que si ese es el ejército con que ellos cuentan, nuestro éxito, el de la democracia, está asegurado. Y tú tienes razón, la dictadura cubana siempre ha intentado hacer pasar patria y país por el partido. Ha hecho una mezcolanza de todas las cosas, ¿no? El partido está escrito así en la Constitución, es la fuerza motora superior que rige y dicta todos los designios y a él incluso todas las demás entidades se deben. Teocrática esa. Y la patria también es el partido. Y en realidad no están hablando ni de partido, porque ya el Partido Socialista, Comunista tampoco pinta nada. Realmente de lo que están hablando es de la familia Castro, que es la familia que está en el poder, de esa élite que además la circunda, que es una élite corrupta, que es una élite militar y que es una élite extractiva, que es la que tiene al país en la situación actual, ¿no? Y estos son sus guerreros. Toda esta gente vestida de militar, muchos de ellos jóvenes del servicio militar y a estos que condecoran con este machete de madera que realmente lo que dan ¿Es de madera? Pena, ¿no? Sí, es una réplica del machete de Máximo Gómez. ¿Así? Realmente la idea es, y es una idea de manipulación, es asociar las tendencias del comunismo o asociar el Partido Comunista o la familia Castro al patriotismo y hacer sentir a todo aquel que no lo sigue como que es un cubano que no es un patriota y hacerle creer al ignorante o al confundido que todo aquel que no defiende las ideas del partido no es patriota. Y la patria es un bien inmaterial que es ajeno incluso a las ideologías, a nuestra fe religiosa, igual de relación con el amor que sentimos por nuestras tradiciones y no se puede ni siquiera situar en una ubicación geográfica, porque yo me siento aquí en Miami tan patriota como me sentía dentro de Cuba y como me siento todos los días en Madrid. Ahora, Humberto López, si algo se ha vuelto para el pueblo cubano, es la voz de la represión en Cuba. Él tiene un espacio en la televisión donde él intimida y amenaza abiertamente, expone las modificaciones del Código Penal en Cuba para amenazar y recordarle al pueblo no protestar, no hablar, no denunciar, no unirse, no organizarse, no levantarse. Entonces, sí agradecemos las imágenes, sobre todo porque mientras más se expone, más el pueblo lo detesta, por una parte,
pero por otra parte porque es un represor abiertamente dicho en sus propias palabras. Entonces, muchas gracias por el legado para en el futuro poder enjuiciar a este tipo de personas por sus propias palabras. ¿Qué es lo que le está haciendo? O sea, una persona que además ha expuesto a menores en la televisión cubana para autoinculparse, que eso en cualquier país del mundo es una aberración. O sea, un menor que no tiene un adulto que lo esté representando en una oficina, evidentemente, de una unidad militar, donde él le está haciendo, donde se ve que está coaccionando a estos menores para que ellos se autoincriminen en un delito fabricado, además, porque todos son delitos fabricados. Cualquiera que no esté con la familia Castro está en contra de Cuba. Cuba no es los Castro. No, ni es el partido, ni es el Partido Comunista. Ni es nada de ninguna de las instituciones. Ahora que tú mencionaste el machete de Máximo Gómez, esta ceremonia me recuerda una anécdota donde el machete de Máximo Gómez o el de Maceo, ha pasado mucho tiempo, no recuerdo, estaba en el Museo de los Capitanes Generales en la pared, y Eusebio Leal, el historiador, va con Fidel y un grupo, una delegación extranjera, y en un arrebato esos líricos que le entraban a él explicando la mascarilla de Máximo Gómez, no sé cuánto, coge el machete que estaba en la pared, lo desmonta y hace un gesto, y por supuesto la escolta de Fidel se le tira arriba, y Fidel lo mira así y dice, déjalo, que él no hace nada. Él no hace nada. Entonces, yo desde esa época siempre pienso que le dan el machete a los que no hacen nada, ¿no? Los que en el fondo no significan, no valen nada. Esa anécdota parece cómica, pero no lo es. Entonces, a ver, yo quería hablar también de la edad de ustedes y por qué. Decía que yo salí de Cuba con 25 años y esta cosa sigue andando y ya estoy en edad de retiro y ellos siguen allí, todo más gastados, más mala gente, más cínico, más mezquino, todo eso. Pero aquí los castristas tapiñados y no tapiñados que hay en Miami siempre han vendido el cuento de que el anticastrismo es un asunto de viejos, ¿no? Entonces, claro, como yo me he ido poniendo viejo, digo, bueno, veo que de repente hay una generación como la de ustedes que desmiente esa falsedad. Tengo la impresión, y no sé ustedes, de que en el fondo todos tenemos la misma edad política. Somos la misma generación política porque las experiencias, vivimos la misma tragedia. Yo hablo con un joven o estuvo en el servicio militar obligatorio, o lo obligaron a ir a la escuela al campo, o las mismas consignas, los mismos versitos, el mismo adoctrinamiento. Es como un molde del cual en un momento determinado los que nacimos, porque yo, aunque no lo parezca, nací y esa gente ya estaba ahí, ¿eh? Es una cosa terrible. Es como el dinosaurio famoso de Monterroso, que dice, cuando se despertó el dinosaurio aún estaba ahí, ¿no? Entonces, es la misma historia. ¿Cómo se ven ustedes? ¿Cómo ven ustedes? Te veo optimista, que tú dices que están llegando al final, pero la pregunta es, ¿cómo? Yo sé que ustedes han desplegado una labor tremenda por todas partes, ¿no? Y han generado polémica, que eso me parece muy bueno. ¿Cómo lo ves? Lo primero es que es innegable que esta batalla está ahora mismo teniendo un gran protagonista en la juventud cubana. Y no solo la juventud cubana emigrada, sino también la juventud cubana que está dentro de Cuba. Porque precisamente es la juventud de las redes sociales. Es la juventud que ha tenido acceso a la información que por muchos años en Cuba se limitó muchísimo. Hoy las redes sociales han instruido y educado a nuestro pueblo y ha llegado de la mano de los jóvenes, de la curiosidad de los jóvenes, del gusto de los jóvenes por la tecnología. Entonces, eso ha hecho que se cree un estado de conciencia nacional dentro de la juventud. Y no estoy hablando de una juventud inmadura, no estoy hablando de un adolescente, estoy hablando de jóvenes que a lo mejor están cursando estudios superiores, que ya hoy son la fuerza laboral del país, que realmente, bueno, sabemos que es un país con un deterioro de la fuerza laboral también como resultado de la emigración. Pero no cabe duda que son jóvenes que se están vinculando por decisión
a este proceso. Ahora, sí no estoy de acuerdo en que estamos en la misma edad política. No, ¿por qué? Evidentemente, usted me supera y su generación nos supera. Y de ustedes tendremos que aprender y ojalá... ¿Nos superan qué? Bueno, en todo el conocimiento, ¿no? en el conocimiento que tienen que haber adquirido en estos años. No, es asombroso porque yo las oigo hablar a ustedes y son las mismas preocupaciones porque lamentablemente está el país estancado ahí. Y entonces tú dices, ¿no? Y las experiencias con distintos matices, lamentablemente sigue siendo la misma. O sea, un joven del año 1930 no tenía nada que ver con un joven del año 1898, cuando la guerra hispano-cubano-americana. Eran dos planetas distintos. Esto no ha pasado ahora, no ha pasado porque estamos estancados en el tiempo, es lo que quería yo expresar con esto, Sí. ¿no? ¿Puedo continuar hablando con ella? Quiero que vean una declaración del ministro de Salud Pública de Cuba que reconoce como si fuera algo normal, porque esos anormales quieren que la anormalidad se vuelva cotidiana y plausible. Que ellos sí le quitan los pasaportes a los médicos cubanos cuando van a misiones para que no se fuguen. A ver. Hay otra matriz que se ha estado hablando, que es sobre el tema de los documentos de los colaboradores. Es verdad que en un tiempo los pasaportes de los colaboradores estaban en manos de la jefatura de las brigadas. Y tenía que ver porque era muy masivo y salían muchos colaboradores jóvenes y se nos perdían. Ese es un tema que hemos ido eliminando con el tiempo. En estos días nos quedaban algunos países que todavía que tenían esa situación, pero también lo resolvimos. Es decir, nuestros colaboradores tienen su documentación, nosotros... La mandan libremente en el país donde están. ¿Qué tú crees? Lo primero es que, ¿qué presidente de un país en una crisis como la crisis que tiene Cuba tiene tiempo para hacer un podcast y sentarse a conversar con sus ministros en la televisión nacional acerca de temas que demuestran que ellos mismos están violando los derechos de las personas, que es la retención de su documento de identidad en un país que no es el suyo? O sea, esto es un ejemplo claro de por qué nuestro país necesita un cambio. Este señor, y voy a hablar de esta manera, solo porque estamos en la televisión realmente, nos está dando muestras de por qué él no puede ser ni siquiera el títere designado. Porque es una persona que en lugar de estar en función de resolver los problemas de nuestro pueblo, que está sufriendo, por ejemplo, 30 horas de apagones continuos, está sentado en la televisión conversando con el ministro de Salud Pública que no puede garantizar ni siquiera que dentro del país haya condiciones básicas como un analgésico para un dolor, como un antipirético para una fiebre, mucho menos salvar a un niño que tiene cáncer. O sea, esto es una vergüenza y una burla a los cubanos. Pero en esto dedican el tiempo, porque como realmente no resuelven nada, al menos lo que están haciendo ahí, evidentemente, es ganar tiempo. Carolina. Ellos están limpiando su imagen. Habla de matriz de opinión porque ese es el tipo de narrativa que ellos usan. Ellos insertan, inoculan matrices de opinión, es lo que han hecho toda la vida internacionalmente. Me gusta el lenguaje, siempre tienen un metalenguaje. Sí, es que ellos así se los deben de enseñar en la academia. Sí, que todos van a la misma... Claro, y así clasecita. instauran las narrativas de que la salud pública y de que esto de las brigadas médicas es solidario cuando se trata de trabajo forzado y servidumbre. Les quitan los pasaportes porque eso es la seña de cuando tú traficas con seres humanos. Cuando tú estás en aeropuertos internacionales, hay una señal aquí en Estados Unidos, en casi todos los aeropuertos, si ves que alguien le retiene el pasaporte de otra persona, es una señal de tráfico humano, por favor denúncialo. Esto no es algo que sea casual, ellos lo están intentando justificar, pero es una de las señas claras en cualquier parte, en cualquier contexto, cuando sucede una acción de tráfico humano que está penado por la ley internacional. Lo han ido quitando porque tienen... como ya no es masivo, tienen médicos de súper confianza o porque tienen otros métodos para coaccionarle. Tú sabes que eso que tú dices del lenguaje es verdad, porque uno nunca los calcula por completo, ellos te superan siempre. Sí. Entonces, yo recuerdo a través de los años en las cumbres iberoamericanas o en las tomas presidenciales entrevistar a Robaina y Robaina darme un discurso, A, B, C, D. Pasa el tiempo, entrevisto a Pérez Roque
y Pérez Roque me dice A, B, C, D, digo, concho, pero esto es lo mismo que me dijo Robaina con las mismas palabras, los mismos términos. Voy a Carlos Laje y me dice lo mismo. Entonces te das cuenta que hay, vamos a usar ahora el término de ellos, una matriz. Claro. Van a la misma escuela, ¿no? ¿Cómo que le llamaban? La escuela del partido, ¿cómo se llamaba? La Ñico López. La Ñico López, ¿existe todavía? Existe, y no solo forma a los cuadros del partido, sino ¿Forma que, o de forma? bueno, de forma a los cuadros del partido, les da el mismo manual de instrucciones Es para una que cosa- puedan repetir el discurso, sino que además tienen influencia política, por ejemplo, en las universidades en determinadas carreras, como pueden ser historia, derecho, estudios socioculturales, o sea, que van más allá de solo adoctrinar. No, y colaboradores Algunos. internacionales. Maduro Además. se formó en la Ñico López, pues, no sé si en el 86 o en el 87. Ahí Lo tienes peor es a cuando dónde te ha encuentras llegado. a gente que no son cubanos afuera, a académicos, qué sé yo esto, que entonces tú dices, pero eso me lo dijo Robaina hace 6 años atrás, o Pérez Roque, o el que esté de turno, ¿no? En el... Este no, porque este nuevo ministro de Relaciones Exteriores es gris. Bruno. Sí, es una cosa, es que hombre tan desabrido y aburrido el pobre, ¿no? Pero nada. ¿Cuánto tiempo vas a estar por acá? Voy a estar muy poco tiempo, me voy el martes. ¿Te vas el martes? Sí, yo vine solo realmente para el funeral del niño. Esto, bueno, era una visita que me da muchísimo gusto hacer. Espero tener otras con algunos otros activistas, con otros periodistas que me han pedido conversar, incluso con personas que no me conocen, pero me han apoyado tanto en las redes que tengo la necesidad de conocer, pero lo cierto es que regreso muy pronto porque tengo mi trabajo en Madrid, tengo mis hijos en Madrid. Una pregunta para terminar. Tus 3 hijos, ¿cómo están viviendo la nueva vida? ¿Qué te dicen? Son niños felices. Para empezar, son niños que están disfrutando de su infancia. ¿Qué edades tienen? La mayor tiene 11 años, la del medio 8 y el chiquitico va a cumplir 6 en el mes de mayo. El chiquitico no se acuerda mucho de Cuba, ¿no? Está empezando a hablar un poco como los españoles, pero realmente me dice, mami, ¿tú me puedes hablar de cuando vivíamos en Cuba? O sea, que realmente está perdiendo un poco la memoria y eso es triste, pero a la vez garantizaré que en mi hogar se conserve toda la cubanía posible para que se sienta orgulloso de ser cubano, ¿no? Ajá. ¿Y te hablan de la diferencia? Sí, la mayor sobre todo. Por ejemplo, notan mucho la diferencia en términos de la escuela. Las escuelas en Cuba están completamente destruidas. Ir a la escuela en Madrid para ellos ha sido como ir a un parque temático. Increíble el amor que sienten por sus maestros, que va más allá del temor, sino de amor real. Una escuela pública. Respeto. Es una escuela completamente pública, ni siquiera es concertada, totalmente pública. Incluso ellos, por ser una familia numerosa, reciben determinados tipos de tratamientos, se le dan becas para estudiar en algunas escuelas, se les cubre parte del servicio como puede ser el comedor. O sea, es una escuela completamente pública con condiciones espectaculares donde ellos adoran estar y a mí lo que más me gusta es el respeto que sienten por la educación que damos en casa. O sea, no hay una politización de la educación, no hay un adoctrinamiento de ningún tipo. Por demás, yo tenía temor, no voy a engañar a nadie, de las diferencias culturales. Yo decía, bueno, España, más Que el somos- primer punto, somos hijos de Cuba, España. nada que ver. Nada que ver. Que no se entere Pablo Iglesias de lo que está diciendo, que él quería tener el Ministerio de Educación cuando fue vicepresidente. Fue una de las cosas que pidió y también pidió Interior. Interior y Comunicaciones, ¿no? Qué sospechoso, ¿verdad? Total. Muchísimas gracias a Carolina Barrero, muchas gracias a Amelia Calzadilla. Cuando regrese, bueno, pues aquí con mucho gusto. Y la próxima tenemos que debatir Cuando ideologías. quieras, tú ya sabes que no me Miami boten es las otra cosas. casa para mí. Sí, Yo ok. vivo entre Madrid, Miami y en el sueño de volver a Cuba, así que cada vez que esté por aquí y me quieras, yo vengo a Ok. saludarte. Mira,